brecha digital es grave. Si no atacamos eso, se va a hacer cada vez más grande. La economía del conocimiento es una economía de talento. Es su principal insumo y es, te diría que, el principal limitante para que siga creciendo en el mundo y en particular en la Argentina. ¿Cómo abordamos una soberanía tecnológica o cómo planificamos una soberanía tecnológica en Argentina? Si soberanía tecnológica es arreglarnos solo con lo nuestro, y perdimos la batalla desde el principio, porque nosotros hoy no somos generadores de toda esa tecnología. Alguien puede mencionar esto es una herramienta suelta o algo que pasajero. Esto va a transformar la manera en la que nosotros vivimos. Esta no es una moda, esto realmente es un cambio rotundo que nos va a afectar en un montón de cosas, de nuestra vida diaria y de nuestro trabajo absolutamente. Y creo que ya se está viendo. La clave es usarla inteligentemente, que la inteligencia humana sea la que use la inteligencia artificial. Y para eso es clave la educación. Realmente es una revolución digital. Va a ser lo que nosotros construyamos como seres humanos. Sesbos es una iniciativa del Instituto de Innovación Digital para preguntarnos, sin tecnicismos, cómo habitamos y proyectamos nuestras vidas en un mundo atravesado por algoritmos e inteligencia artificial. Una conversación sobre poder, tecnología, presente y futuro. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, también es un terreno de disputa, de sentidos y de futuro. La IA va a ser lo que nosotros construyamos como sociedad, nos dice Victoria Penasca. Y esa definición abre una puerta clave. No se trata solo de adaptarse, sino de decidir cómo queremos vivir esta nueva era. ¿Qué pasa cuando el principal insumo de una industria es también su mayor limitante? ¿Qué haces, Vicky? ¿Cómo estás, Rosaura? Bien. Tengo una primera pregunta que es, ¿cuál fue tu primer contacto con la inteligencia artificial? Déjame que me acuerde, porque la verdad que uno a veces piensa que la inteligencia artificial es el chat GPT o GPT, y en realidad hay inteligencia artificial en todos lados. Yo no me acuerdo cuándo fue mi primer contacto con un bot, pero seguramente haya sido eso. ¿Viste? Un Como bot. ya lo naturaliza mucho. Y sí, detrás del bot hay inteligencia artificial. Así que supongo que ese habrá sido el primero. Y por supuesto el que tenemos todos, que son los algoritmos que rastrean un poco, que siguen lo que hacemos en un montón de usos que le damos a Internet, que van registrando y adaptando contenido, por ejemplo, de publicidad, ¿no? Lo típico de publicidad, para orientarte en función de tus gustos, de tus búsquedas, ¿no? Eso también es En función de tus datos. en función de tus datos. Cada vez viste que habilitamos a algo que nos bajamos a que acceda a nuestros datos. Bueno, detrás de eso hay inteligencia artificial, así que supongo que inconscientemente de mi Entraste parte, mucho antes. entré mucho antes de lo que todos registramos como acceso a la IA, que como te digo, es muy anterior. Vos estás trabajando en la industria o con la industria de la economía del conocimiento. ¿Qué es esto? ¿Cómo se arma? ¿Cómo es ese ecosistema? ¿Cómo va creciendo con la inteligencia artificial? Porque esto es precedente, digamos. Sí, sí. Sí, yo trabajo en Argencon, que es una asociación de empresas de la economía del conocimiento, hace unos 10 años más o menos. Argencon debe tener 12 de antigüedad. Se fundó por impulso de varias empresas del ecosistema, empresas grandes. Y te diría que en ese momento no se hablaba prácticamente en la Argentina de economía del conocimiento. Y, digamos, dentro de sus objetivos estaba desarrollar este ecosistema, de alguna manera comunicar y articular acciones para que se conociera, para que se instalara como tema de agenda. Y también tiene un objetivo muy fuerte, que es en el que más trabajo yo, que es el desarrollo de talento para la economía del conocimiento. Porque la economía del conocimiento es una economía de talento. No. Es su principal insumo, y te diría que es el principal limitante para que siga creciendo en el mundo y en particular en la Argentina. Y ese talento va además cambiando, se va transformando. El talento se va transformando y la necesidad del talento también se va transformando. Vos nombraste la inteligencia artificial, que si querés es el tema que está más de moda ahora, que igual no es una moda, ¿eh? Hemos pasado por muchas modas que fueron estrellitas fugaces. Esta no es una moda, esto realmente es un cambio, te diría, rotundo, que nos va a afectar en un montón de cosas, de nuestra vida diaria y de nuestro trabajo absolutamente.
y creo que ya se está viendo. Por eso también es un tema que estamos abordando desde Argencon con mucha fuerza en muchos aspectos. Pero bueno, me preguntabas cómo se había desarrollado la economía del conocimiento y qué es. La economía del conocimiento es una economía que está fuertemente, la que está centrada en el uso intensivo, si querés, de conocimiento, de inteligencia, de talento. Por ahí suena un poquito inasible, así como te lo digo, pero el ejemplo más típico y lo que mucha gente identifica con la economía del conocimiento es todo lo que tenga que ver con sistemas. Pero no es solamente eso. Y en Argentina además está como muy definido qué es y qué no es, que es un límite difícil de poner hoy, porque la economía del conocimiento atraviesa todo, es transversal ya, pero tiene verticales, que están definidos en la ley, que se llama así, Ley de Economía del Conocimiento, y tenés no solamente el mundo del software, del desarrollo del software, tenés el mundo de biotecnología, tenés el mundo de los medios, tenés el mundo de la ingeniería, se me escapan seguramente unas cuantas, una muy importante, que de hecho es la que más exporta de toda la economía del conocimiento, que son los servicios profesionales brindados a través de tecnología. Argentina tiene muchos centros de servicios de multinacionales que brindan servicio a la propia multinacional en otros lugares del mundo o a clientes en otros lugares del mundo. Si no recuerdo mal, es el 60% de lo que exportamos hoy en economía del conocimiento, que es el tercer sector exportador de la Argentina. Y después tenés todo el mundo transversal. O sea, hoy, por ejemplo, no sé, para ponerte un ejemplo, el mundo de los bancos no está tipificado dentro de los verticales de la economía del conocimiento, pero hoy un banco no puede trabajar si no tiene en su trama productiva, digamos, mucha tecnología. ¿Y la ley que hoy tenemos alcanza? Porque... Mira, yo no soy un especialista en el tema, la verdad. La ley que hoy tenemos... Primero, está bueno tener una ley, empecemos por ahí. Se discutió mucho en su momento, tuvo idas y vueltas. Está bueno tener una ley que tipifique, que genere determinadas situaciones, como por ejemplo un fondo para la capacitación, el famoso FONPEC. Está bueno tener una ley, porque además es difícil, si no, delimitar los sectores. Yo creo que la ley hoy funciona, no te vuelvo a insistir, no soy una especialista en el tema, habría que preguntarle a alguien que sí esté en esto. Seguramente, como toda ley que tiene que ver con tecnología, hay un montón de cosas que se vayan desactualizando, ¿no? Y esto de la tipificación te diría que puede llegar a ser uno. Y también me parece que lo del crecimiento de la inteligencia artificial como el tema transversal, ¿no? Sí, la economía del conocimiento es mucho más que inteligencia artificial, ¿no? Mucho más. Sí, claro. Entonces, cuando las cosas nacen, bueno, la inteligencia artificial no nace hoy, claramente, tiene para muchos, incluso los que lo estudian, tiene décadas, te diría, pero para lo que es el uso extendido, por decirlo de alguna manera, y para los que vamos tomando conciencia del impacto que va a tener, es algo relativamente muy nuevo. La primera, si no recuerdo mal, la primera edición del ChatGPT tiene 2 años. ¿No? Y en 2022... Y en 2 años, fíjate que hace 2 años no se hablaba normalmente, así, salvo los especialistas, no se hablaba de inteligencia artificial, y hoy se habla, hoy hay carreras. O sea, la verdad que es un tema que ha crecido muchísimo. Hoy, y te quiero decir que hoy se ha popularizado el término, el uso, el acceso. Yo creo que por ahí la clave fue esa, ¿no? Que se democratizara, que se hiciera muy accesible. Se hicieran accesibles las herramientas que utilizan intensivamente la inteligencia artificial. Y me fui de tema. ¿Qué me habías Porque preguntado? originalmente habíamos planteado este tema de si era necesario hacer una modificación en la ley a partir justamente de este tema que estamos hablando, que es la inteligencia artificial y cómo va a producir un cambio que ya está produciendo, pero que realmente es una revolución digital. No es como decías vos o como alguien puede mencionar, esto es una herramienta suelta o algo que pasajero. Esto va a transformar la manera en la que nosotros vivimos. Sí, por ahí es un poco temprano para definirlo, y te vuelvo a insistir, yo no soy un especialista, ¿no?, en el tema, pero también hay que tener en cuenta que cuando aparecen estos cambios tan fuertes, hay que tener mucho cuidado de no dejarse llevar por mitos, ¿no? Y hoy en inteligencia artificial, depende de con quién hables, podés escuchar
mitos en todos los extremos. El extremo de la inteligencia artificial va a destruir todo y nos va a convertir a nosotros en robots y el otro mito extremo, que es la inteligencia artificial, nos va a resolver todo. Entonces, entre esos ¿Y vos dónde te parás? yo no soy ni apocalíptica ni integrada, diría se me fue el nombre. Ya me voy a acordar. El autor, el del nombre de la rosa. Humberto Eco. Humberto Eco, gracias. No estoy ni en un extremo ni en el otro. Te diría que yo creo que va a ser lo que nosotros construyamos como seres humanos. Cada herramienta que el ser humano creó se puede usar para algo bueno, para algo malo, puede destruir, puede construir. Históricamente, ninguna ha destruido la civilización como se dice que va a destruir esta, y como se ha dicho de tantos avances tecnológicos, ¿no? Yo creo que la clave es usarla inteligentemente. O sea, que la inteligencia humana sea la que use la inteligencia artificial. Y para eso es clave la educación, ¿no? Fundamental. Mira, justo, hay algo ahí que te quería preguntar, que tiene que ver con cómo nosotros podemos sostener o generar o trabajar una estrategia con soberanía tecnológica cuando las Big Tech tienen ya soluciones planteadas que son más fáciles de adoptar, ¿no? Y vos planteás lo de la educación y el otro día veía que Google lanzó todo un programa, una plataforma educativa impresionante. Entonces ahí te planteás cómo abordamos una soberanía tecnológica o cómo planificamos una soberanía tecnológica en Argentina cuando por ahí en un territorio pequeño dicen, bueno, necesito resolver esto, ¿no? Sí, es que para mí también tenemos que definir qué entendemos por soberanía tecnológica. Si soberanía tecnológica es arreglarnos solo con lo nuestro, y perdimos la batalla desde el principio, porque nosotros hoy no somos generadores de toda esa tecnología. De hecho, si nos cerráramos al mundo de la tecnología y nos quedáramos solo con la que podemos desarrollar en la Argentina, seríamos esclavos, o sea, tecnológicos, ¿no? Para ponértelo en esos términos. Hoy el mundo está desarrollado de una forma tal, la globalización hace que vos no puedas aislarte del mundo. O sea, incluso países que se han aislado históricamente, no sé, tomo un ejemplo como China, que en algún momento estuvo como muy encerrado en sus propias posibilidades, aprendió de afuera, copió, desarrolló, pero claro, es una potencia enorme que invirtió durante décadas en desarrollar su tecnología, en copiar y desarrollar su tecnología. Y hoy es un líder tecnológico. Entonces, ¿cuál es el camino de nuestra soberanía? Y para mí es usar las cosas que podemos acceder con inteligencia. Con inteligencia y con apertura mental. O sea, vos no podés aislarte hoy de lo que es la tecnología. Hay un montón de empresas que desarrollan tecnología y que tienen sus capacitaciones, y está buenísimo aprovecharlas. Está buenísimo. De hecho, muchas hasta son gratuitas. Y está buenísimo que desde nuestro proyecto de país desarrollemos un uso inteligente de todos los recursos a los que podemos acceder. Entonces, utilizar nuestra inteligencia humana y nuestra inteligencia argentina para aprovechar de la mejor manera esas herramientas es fundamental. Siempre hablamos del talento argentino, que es muy demandado en el mundo y que creo que es verdad. Pero estamos usando, vos sabés que hay una crisis educativa muy fuerte. Sí. Estamos como agotando existencias, por ponerlo en términos así de mercado. Tenemos que trabajar en el desarrollo de esa educación, tenemos que revertir esa crisis educativa y tenemos que desarrollar capacidades que hoy son las que más necesitamos para aprovechar la tecnología. Porque si no, no podemos desarrollar a la Argentina. No podemos transformar el trabajo si no transformamos la educación. Absolutamente, absolutamente, no podemos. Y nos estamos descapitalizando de talento, lamentablemente. Así que yo creo que es una crisis que nos demanda acciones urgentes. ¿Y cuáles serían esas acciones? ¿Dónde crees que está parada Argentina en esto que estamos hablando? ¿Y cuáles serían las acciones que vos crees que hay que adoptar como las primeras, las más urgentes, como decís? Mira, el Consejo Federal de Educación definió el año pasado
que la prioridad era la alfabetización, ¿no? Y la verdad que es una prioridad. Pues no puede ser, o sea, no podemos hacer nada si los chicos no saben leer o no entienden lo que leen, que es lo que hoy pasa en una gran parte de la población de los estudiantes en la Argentina. Muchos chicos que llegan al secundario y no entienden lo que leen. Eso es gravísimo. El Consejo Federal de Educación definió como prioridad la alfabetización. Yo creo que es una prioridad. Por otro lado, pienso qué tremendo que la Argentina, que hace más de 100 años, ¿no? Sarmiento había planteado que su política era educar y educar. Pensamos que le habíamos ganado la batalla al analfabetismo y 100 años después tenemos que volver a ponerlo como prioridad. Entonces, hay prioridades que son de base, o sea, que los chicos entiendan lo que leen, que los chicos sepan resolver ecuaciones matemáticas básicas, que tengan desarrollen pensamiento lógico, ¿no? Que es la base del pensamiento lógico computacional. Esas son prioridades. Entonces la verdad que hoy la crisis es tan fuerte que tenemos que establecer prioridades en distintos niveles. Entonces, nivel básico es fundamental eso. Fundamental que todos los chicos terminen la escuela. Fundamental. Hoy un chico que no termina el secundario prácticamente no puede acceder a un trabajo de calidad. No puede acceder a un trabajo, ni que decir un trabajo de calidad. Y también tenemos que replantearnos la educación media, ¿no? O sea, realmente seguimos en muchos casos. Yo veo que hay iniciativas, viste, que en la Argentina la educación depende de las provincias, ¿no? De las 24 jurisdicciones. Y yo veo muchas iniciativas, en algunas provincias se destacan más que en otras, que están intentando modificar la educación media para que realmente cumpla con el objetivo que tiene que cumplir, que es desarrollar las capacidades de los chicos, ya no solamente las básicas, sino, por ejemplo, todo el desarrollo de habilidades socioemocionales es fundamental, el desarrollo de conocimientos técnicos también, ¿no? Yo creo que las escuelas técnicas hoy están cobrando un protagonismo que durante décadas habían perdido. Creo que el aporte que pueden hacer las escuelas técnicas al desarrollo de la Argentina es enorme. Nosotros desde Argencon estamos colaborando mucho con el INET. Me parece que hay muchos frentes para encarar, para abordar, ¿no? Y en nivel superior, si querés, en nivel terciario, por ejemplo, también se están desarrollando muchas tecnicaturas, que creo que también es un elemento fundamental en el desarrollo de las capacidades laborales hoy en la Argentina, que tiene una ventaja, si querés, con respecto a la formación universitaria, que es más corta. Hay muchos chicos que no acceden justamente porque no tuvieron el desarrollo de las capacidades necesarias a una formación universitaria o que no se pueden dar el lujo, entre comillas, de dedicarle tantos años al estudio, ¿no? O que por ahí se necesitan esos recursos humanos que estén capacitados en ciertas tecnicaturas y eso no requiere una licenciatura, ¿no? Exactamente. Y entonces también vemos, desde Argencon, lo venimos impulsando hace mucho y lo vemos con agrado, que se están desarrollando muchas tecnicaturas y además con mucha más comunicación, y este es otro factor fundamental, con mucho más diálogo con el mundo productivo. O sea, la verdad que pensar la oferta educativa desde la oferta o solamente desde el interés de las personas no condice con pensarlo desde las necesidades productivas. Claro, por ahí lo que hay que pensar es un proyecto de país. Y entonces ahí, digamos, la educación, claro, ¿qué necesitamos? Hacia dónde vamos y qué necesitamos. Hoy, por ejemplo, las carreras STEM, ¿no? Las carreras STEM es una sigla en inglés que significa las carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, matemática e ingeniería, y algunos le agregan la A de arte, ¿no? Porque también hay mucha integración de mundos en este mundo de la tecnología. Las carreras STEM, que deberían ser, si querés, las principales en la Argentina hoy, porque es lo que más necesitamos para el desarrollo productivo del país, no llegan al 25% de los egresados, ¿no? No egresa, el 25% de los que egresan, un poquito, algún numerito menos, se egresan en esas carreras. Y a esto hay que replantearse muchas cosas. Por ejemplo, la duración media en la UBA de una carrera de ingeniería es de 9 años. Claro. ¿Quién puede estudiar 9 años? La verdad que, mejor dicho, ¿quién puede estudiar? No, porque hoy todos tenemos que estudiar toda la vida, ¿no? Todos tenemos que aprender toda la vida, pero
¿quién puede esperar 9 años para acceder a un título profesional? No, y además con cómo van transformándose exacto. todas las cosas, ¿no? Cuando vos terminaste esa carrera, seguramente lo que viste en los primeros años, salvo que sea algo básico, digamos, de clave, no sé, la matemática, que obviamente no cambia, con la velocidad cambian las técnicas, seguramente mucho de lo técnico ya se desactualizó. En un informe que ustedes elaboran, me dijiste más habitualmente, me llamó la atención una frase que planteaba que la brecha digital era una amenaza para la cohesión social. Es fuerte, la leí, me llamó la atención, sí. Y entonces quería que me desarrollaras eso. Dale. Ese informe seguramente te referís al informe Argeneconomics. Exacto. Informe Argeneconomics, de paso para todos los que escuchan, está todo disponible en el sitio web de Argencon, que es argencon.org. Es un informe que publicamos semestralmente y se refiere en general al estado del desarrollo de la economía del conocimiento a nivel global y particularmente en la Argentina, con datos de exportaciones, de empleo, y siempre además agregamos temas de interés, ¿no? Y bueno, el último Argeneconomics tiene un apéndice sobre la inteligencia artificial, justamente. Hemos tratado muchos temas de educación también en esos informes. Y es claramente así, o sea, la brecha digital que no la inaugura la IA, ¿no? La brecha digital existe desde hace muchos años, desde que la tecnología se convierte en un factor fundamental de desarrollo social, que ya hace rato que es así. Cuanto menos acceso tiene toda la población a las posibilidades que brinda la tecnología y el mundo digital, obviamente tenés menos posibilidades de desarrollo. Entonces, hoy, si vos tenés una población que accede fácilmente a infraestructura de comunicación, no sé, la población sobre todo que está en las grandes ciudades, que no tenemos problemas de conectividad. Si vos no tenés conectividad, no tenés acceso fácil, digamos, o accesible, valga la redundancia, a una computadora, a un smartphone, que son las herramientas de acceso más, digamos, popular para entrar al mundo digital, para Internet. Si vos no tenés acceso a eso, no podés desarrollar esas capacidades. Y hoy hay muy pocos, diría casi ningún trabajo que no te demande esas capacidades, aunque más no sea para capacitarte. Aunque tu trabajo no involucre estar con una computadora delante, ¿no? Un trabajo, vamos a poner un ejemplo, un trabajo de cuidado, ¿no? Sí. Trabajo de cuidado de personas, trabajos que tienen que ver con el mundo de la salud. Muchas capacitaciones hoy son online. Entonces, si vos no tenés esas herramientas, ¿cómo? Y no pudiste desarrollar las capacidades tecnológicas que tenés que desarrollar, básicas, ¿no? De navegar, por ejemplo, de conectarte, de acceder a una herramienta, no sé, un Zoom, a YouTube, por poner un ejemplo de una fuente de formación muy, muy importante que hay hoy. Hay muchísima capacitación a la que uno puede acceder por YouTube. Si vos no tenés esas herramientas, obviamente te estás alejando de potenciar tu desarrollo personal, ¿no? Entonces, la verdad, para mí la brecha digital es fuerte. El acceso a la IA, si querés, la puede agrandar más, porque para saber usar bien la IA tenés que tener desarrolladas muchas capacidades, ¿no? Capacidades de análisis, para que hay gente que piensa, la IA me resuelve todo, yo le pido que me haga un trabajo y me lo hace. Y no es así. O sea, claramente no. Claramente no. La IA tira mucha fruta. Sí. Entonces vos tenés que saber... Quienes hablamos mucho con la IA sabemos que le discutimos. Pero me estás diciendo cualquier cosa. Amable, ¿viste? Claro, pero me estás diciendo cualquier cosa. Y te dice, tenés razón, discúlpame, te doy un ejemplo muy sencillo. Yo estaba haciendo un informe hace poco y le pedí que me trajera la información de las capitales argentinas por población ordenadas, de todas las capitales de Argentina. Y me trajo 22. Entonces yo le dije, pero no hay 22 jurisdicciones en la Argentina, hay 24. La ciudad autónoma y 23 provincias. Tenés razón, discúlpame. Y me lo corrige. Y me lo volvió a corregir y me lo volvió a tirar mal. O sea, tenés que tener criterio.
para leer. Ahora, me ahorró... Y conocimiento. Y conocimiento. Me ahorró un montón de trabajo. Sin ¿Viste? dudas. Porque si yo hubiera tenido que ir a buscar el dato, después lo tuve que validar porque tomaba distintas fuentes, ¿no? O sea, todo este manejo de cómo usar la IA, de cómo promptear, ¿no? Promptear quiere decir poner el pedido adecuado para que te traiga la respuesta que vos necesitas. Todo ese desarrollo requiere habilidades de lectura, de análisis, de manejo de información, de análisis crítico, ¿no? Porque yo puedo copiar, como hacen ahora muchos chicos, que piden algo para ahorrarse el trabajo de escribir algún informe, sin darse cuenta de que los docentes, yo también soy docente, tenemos algunos años más de experiencia que ellos y nos damos cuenta. Y cuando ves 4 trabajos iguales, dices, acá pasó algo. No. Que igual ha crecido, ¿no? Las capacidades de la IA se han mejorado un montón. Yo me acuerdo hace unos años cuando te pegaban las traducciones que eran malísimas. Eran muy malas. Viste que ahora son muy buenas, la verdad que en eso ha cambiado un montón, pero igual siguen teniendo errores. Pero cuando copiaban y pegaban traducciones sin leerlas, entonces vos decías, no, obviamente esto, ¿no? O sea, los docentes tienen criterios y se dan cuenta, chicos, si alguno está escuchando esto, por favor, respeten a los docentes. Pero te quiero decir que para cerrar la pregunta que me hacías, sí, la brecha digital es grave y si no atacamos eso, se va a hacer cada vez más grande. Te hago una última pregunta. Vos decías hace un rato, cuando hablábamos antes de esta entrevista, que creías que no todas las profesiones, que no se van a terminar, que hay... que por ahí se empiezan a finalizar ciertas capacidades que uno tiene en cada profesión, pero que hay, o sea, yo te planteé puntualmente el periodismo y hablábamos de eso, pero vos planteabas que había otras profesiones que podían seguir adelante desde otros lugares, ¿no? Desde otro rol por ahí. Sí. Mira, hay muchos estudios objetivos, formales, de qué profesiones van a estar más afectadas, hay mucha discusión sobre el tema. La verdad que como todo este impacto todavía es muy incipiente de evaluar, nada es categórico acá, ¿no? Se va a ir viendo. Pero yo creo que van a ser muy pocas las profesiones que realmente van a ser reemplazadas por una IA, y son las que tienen que ver más con esta cosa burocrática, poco creativa, de poco valor agregado, ¿no? O sea, en algún momento, así como hoy una planilla de Excel te resuelve cosas que antes hacía un contable, y eso no significa que los contadores o los administradores dejaron de existir, sino que tuvieron que incorporar una herramienta. Creo que va a ser igual. O sea, vos me planteabas la función del periodismo. Para mí es absolutamente indiscutible que van a dejar de existir que va a dejar de existir el periodismo como profesión, porque el periodismo tiene un factor humano de análisis, de criticidad, de aporte, de investigación, de iniciativa, que una inteligencia artificial no va a reemplazar. Va a ser una excelente aliada la IA, si la saben usar con criterio, que eso es lo que tenemos que aprender, claro, ¿no? Y digo con criterio acá en el mundo de la comunicación en general. ¿Cómo convive la automatización con el factor humano? Exacto. Y además cada empleo. Tenés un elemento muy fuerte en temas de comunicación que tiene que ver con el uso, el criterio para interpretar qué es y qué no es real. O sea, y yo creo que en definitiva vos hoy lees una noticia y confías mucho en la fuente. Porque hoy en día la verdad es que se puede hacer fake de muchas cosas. De hecho, a vos te pasará, no sé, yo en mis chats, de amigos, recibo todo el tiempo cosas que vos decís, esto no me cierra. Esto es raro. Entonces, pero con la mejor intención, un pedido de ayuda, alguien y vos decís, este lenguaje, esto no es de acá, esta persona que dicen que desapareció, o este enfermo, y empezás a buscar, o vas a los lugares donde chequean las cosas y te das cuenta de que es un bulo que anduvo dando vueltas desde hace 10 años. Entonces hay que tener criterio. Entonces yo creo que el tema de la confianza en la fuente, en temas de comunicación y de periodismo, es fundamental. Y eso es humano, claramente humano, ¿no? Entonces el periodismo que cultive y desarrolle esa confianza de las personas que se guían o que atienden sus opiniones, me parece que está apostando bien.
Bueno, gracias, Vicky. No, gracias a vos.